Hola a todas, a todos, bienvenidos a este espacio de microbiología de los alimentos particularmente. En esta clase virtual voy a hablar un poco de la importancia de la microbiología de los alimentos eh, y también, bueno, algunas caracterizaciones. Va a ser algo muy simple. La idea de estas primeras clases es darles un contexto de cuando hablamos de microbiología de los alimentos, de qué estamos hablando y que tengan bien en claro qué es lo que estudia. Ya vimos normas de seguridad y de bioseguridad, importantísimo para un laboratorio de microbiología, pero tenemos que entender que dentro de todo lo que es la microbiología en general, la microbiología de los alimentos es una parte de todo el estudio que hay de microbiología, ¿no? Que podemos citar microbiología en términos clínicos o médicos. En este caso vamos a hacer hincapié en los productos de consumo alimenticio. Entonces podemos afirmar que la microbiología de los alimentos es la parte de la microbiología que estudia o trata los procesos en los que los microorganismos pueden influir en las características de los productos alimenticios para consumo humano o para consumo animal. Es decir, también tenemos que tener en cuenta que los animales se alimentan y también va a estudiar la parte de los alimentos para el consumo animal. ¿Sí? Esto lógicamente tiene muchísima importancia en el sector industrial, en la producción de alimentos, y también tenemos que tener en cuenta que estos alimentos alterados por microorganismos pueden generar lo que denominamos ETAs, que son enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Sí? El organismo encargado de controlar la calidad microbiana, podríamos decir, de los alimentos es el ANMAT, ¿sí? Acá en Argentina. Bien, vamos a dividir en tres grandes grupos a los principales microorganismos en los alimentos, ¿sí? En un primer grupo vamos a tener a los microorganismos alterantes, ¿sí? Que algunos lo sientan como alteradores también. A mí me gusta más la palabra alterantes. Que en este caso estos microorganismos lo que hacen es afectar las características organolépticas, ¿sí? Por ejemplo, el sabor, por ejemplo, el olor, también podemos hablar del pH, ¿sí? Estos microorganismos no necesariamente van a implicar un riesgo a la salud, pero sí a la vida útil del alimento, por ejemplo, eh, y bueno, a estas características que dan un aspecto eh, menos comercial, podríamos decir. Para citar solamente dos ejemplos, les puedo nombrar las bacterias acidolácticas, ¿sí? que modifican el pH. Su metabolismo lo que hace es modificar el pH del alimento. Y las pseudomonas, por ejemplo, también son microorganismos que pueden modificar estas características organolépticas de los alimentos, ¿no? Bien, un segundo grupo, los microorganismos indicadores, ¿sí? Que en realidad acá hay que tener mucho cuidado en esta clasificación porque está muy cerca del siguiente grupo que voy a nombrar, pero podemos decir que los microorganismos indicadores son los que tienen un riesgo indirecto bajo, ¿sí? En general. O sea, que no necesariamente van a dar cuenta de que hay patógenos, ¿sí? O sea, que pueden producir una enfermedad, eh, pero sí nos va a dar un indicio de que, por ejemplo, se modificó o no se tuvieron las medidas de temperatura adecuadas, que no tuvo un proceso de cocción óptimo, ¿sí? Bien, nosotros en la escuela lo que solemos hacer es el recuento de coliformes totales, ¿sí? Hay una tolerancia a ese número, por eso les digo que no necesariamente el encontrar coliformes implica un riesgo a la salud, pero sí puede ser un indicador, como estoy planteando en este grupo, un indicador de que puede haber contaminación en todo caso y que puede existir algún patógeno, ¿sí? Bien, también los mesófilos aerobios son los que se cuentan para también
ver qué calidad tiene el alimento en todo caso, ¿no? Y qué otros microorganismos puede llegar a haber. Bien, y el tercer grupo son los microorganismos patógenos, ¿sí? O las toxinas también podemos encontrar ahí. Que bueno, ahí sí directamente el encontrar estos microorganismos afectan la salud del consumidor. Y bueno, hay una larga lista, entre los que tenemos el Escherichia coli, patógeno también, la cepa que es patógena, Shigella, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, que genera, por ejemplo, el botulismo, y diferentes enfermedades, como les dije, ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Bien, esta sería una clasificación general, digamos, de los principales microorganismos relacionados a alimentos. Bueno, ¿qué alteraciones puede causar? Bueno, vamos a dividirlo en dos partes también. Alteraciones que puede causar en este caso en el alimento. Vamos a tener, por un lado, los valores nutritivos puede alterar un microorganismo o una serie de microorganismos en el alimento, o también puede modificar, como dijimos, las propiedades organolépticas, ¿sí? O sea, pueden ir de la mano ambas, como puede que no. Puede también que se modifiquen o se alteren propiedades organolépticas y no los valores nutritivos, y viceversa, ¿sí? Y por otro lado, las alteraciones que puede producir o que puede causar en el alimento pueden provocar o causar también consecuencias en la salud humana, ¿sí? Al consumir estos alimentos. Y ahí encontramos a las infecciones, ¿sí? Por un lado, a las intoxicaciones por otro, y a las alergias también por otro, ¿sí? Esas son las consecuencias de la presencia de microorganismos en los alimentos. Bien. Y por último, vamos a hablar de las fuentes de contaminación, que bueno, son muy diversas, ¿sí? Yo voy a mencionar acá 6, pero pueden ser, o sea, cuando vamos a fuente de contaminación de cómo llegó ese microorganismo al alimento, ¿sí? Bien, siempre tenemos que tener en cuenta que en la microbiología de los alimentos lo que se trata de hacer lo más eficientemente es separar los alimentos que son aptos para consumo humano de los que no lo son, ¿sí? Si entran de hecho a la página de la ANMAT hace muy poquito tiempo, en abril de este año, del 2020, se descartó un lote entero de unas galletitas de una marca que, bueno, chequeen ahí en la página, y eso hay muy poca gente que lo sabe, pero bueno, puede haber contaminación en un lote, y tenemos que tener esa información porque es importantísimo. Y también otros productos, por ejemplo, que tuvieron listeria, que es otra enfermedad transmitida por alimentos, la listeriosis. Así que bueno, es importante que nos mantengamos informados. Entren a la página de la ANMAT, así se interiorizan un poco de todo este mundo de la microbiología de los alimentos. Bueno, las fuentes de contaminación dijimos que son muy diversas. Bien, en principio la salud de los animales, es decir, que hay microorganismos que se pueden transferir a los alimentos, pero que en realidad es cuando los animales ya están infectados, ¿sí? Ya tienen esas bacterias y las pueden trasladar a alimentos. Después también una segunda fuente de contaminación puede ser el ambiente de desarrollo de los animales, de las frutas, de los vegetales en general, ¿sí? El ambiente de desarrollo, es decir, en qué contexto se desarrolló ese animal o esa fruta o ese vegetal, ¿sí? Eh, Hay algunos estudios hechos, por ejemplo, que con fertilizantes, ¿sí? Que contenían arsénico, entonces estaba contaminado. eh, y lo mismo puede ocurrir con materia fecal, que contiene bacterias, por ejemplo, ¿sí? O sea, puede ser la contaminación, en este caso por un pesticida, pero también puede ser por microorganismos. Hay que tener mucho cuidado con el ambiente en el que se desarrolla el alimento, en el caso de frutas y verduras, y también los animales, ¿sí? Las condiciones en las que están. Bien. Tercero, podemos mencionar los medios de transporte. Los medios de transporte también.
Perdón, se había cortado la transmisión, igual ya vamos llegando al final. Habíamos mencionado como tercer fuente de contaminación a los medios de transporte, por eso es importante mantener las condiciones sanitarias de los medios de transporte, de camiones, bueno, todo aquel que transporta algún tipo de alimento, ¿no? Cuarto, tenemos a los utensilios o maquinarias, ¿sí? Tanto para los procesos como también de forma domiciliaria, ¿no? No sé si conocen el tema de contaminación cruzada, por ejemplo, pero puede ser una fuente de contaminación también del alimento. Por ejemplo, utilizar un mismo cuchillo en carne que está cruda y después utilizarlo en carne cocida. Puede haber ahí contaminación cruzada, por lo que hay que evitar, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, es una enfermedad transmitida por alimento que puede producirse de esta manera. Y maquinarias en el caso de las industrias, ¿no? Quinto, a los procesos en general de producción, que podemos ahí encontrar cintas transportadoras también. Bueno, el proceso en sí puede que en un sector esté contaminado porque ingresó el microorganismo de alguna manera y se puede transmitir y multiplicar rápidamente a un lote de mercadería. Esto es importante porque además las cuestiones económicas que implican que haya un lote contaminado es realmente preocupante para el sector industrial en lo económico y en lo financiero. Y por último, el ser humano. ¿Sí? El ser humano también puede transmitir de diferentes maneras eh, microorganismos que pueden convivir dentro de él. Una persona infectada puede transmitirlo al alimento y así propagarlo a la población. Bueno, espero que les haya gustado todo esto. Les voy a mandar unas preguntas en el PDF. Espero que puedan responder todo claramente. Y bueno, tener en cuenta esto, que estamos dentro de la rama de la microbiología que trata los procesos de producción de alimento y las alteraciones que pueden producir los microorganismos en los alimentos y la importancia en el sector industrial, tanto a nivel sanitario, lógicamente en principio, pero también económico y financiero para la empresa. Bueno, desde ya muchas gracias y nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado el video.